Iniciamos el último tema del curso, el tema dedicado a los acontecimientos de la historia más recientes de nuestro mundo actual. Después de haber visto la evolución de Estados Unidos durante la Guerra Fría y también la evolución del bloque comunista durante este conflicto, vamos a estudiar hoy los principales sucesos, los principales presidentes que ha tenido Estados Unidos durante esta época, desde el final de la Guerra Fría, en 1991, hasta nuestros días. Vamos allá. Aquí tenemos nuestra portada con pues, dos de los tres últimos presidentes de Estados Unidos. También tenemos el Parlamento de la Unión Europea, que lo estudiaremos en esta materia, y uno de los acontecimientos de la historia reciente quizá más recordados, que es el 11 de septiembre, aunque ya ocurrió hace un tiempo, en 2001, que han pasado 20 años. El primer presidente después de la Guerra Fría, después de que la URSS colapsara en 1991, es Bill Clinton, que gana unas elecciones por sorpresa porque estaba de presidente el que era vicepresidente de Reagan, George Bush padre, para entendernos, porque luego su hijo también va a ser presidente. El, Era muy difícil que ganara un demócrata porque el presidente era republicano, estaba en su primer mandato y los principales demócratas ni siquiera se habían presentado a las primarias de su partido porque es muy difícil ganarle a un presidente en ejercicio. Ha ocurrido muy pocas veces en la historia. Pero la imagen de Bill Clinton es novedosa, lleva a cabo unas políticas económicas con el boom económico de los 90, que son las políticas de manual del Partido Progresista en los años 90. Es decir, ¿qué hace el Partido Laborista en Reino Unido? ¿Qué hace el SPD en Alemania? ¿Qué hace el PSOE en España? Pues mientras mantienen una agenda social que se identifica con el progresismo, la política económica es totalmente neoliberal, es asumir el discurso de la economía imperante en ese momento. Y Bill Clinton no es distinto, de eso es muy similar a esa época. Recordad que esta es la época en la que Margaret Thatcher, que ya no es primera ministra del Reino Unido, dice que su mayor legado político es Tony Blair, que es el primer ministro del Partido Laborista, de su partido rival, que ella dice que es su principal legado político porque Tony Blair aplica las mismas políticas económicas que ella, aquellas de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, el neoliberalismo, etcétera, etcétera. Durante esta época de Clinton, Estados Unidos se convierte en la única superpotencia después del final de la Guerra Fría. No tiene enfrente algo tan potente como la URSS para hacerle frente, así que pues se mete en las guerras que quiere, interviene en Yugoslavia sin pedirle permiso a la ONU en ocasiones, etcétera, etcétera. Cuando parecía que iba a ganar, después de dos mandatos Bill Clinton, parecía que iba a ganar su vicepresidente, Al Gore, una persona muy significada con el ecologismo, con muy buena imagen, le gana por sorpresa el hijo de George Bush, el presidente al que había derrotado a Bill Clinton. George W. Bush, en ese momento también constituye una sorpresa, tenía una imagen de ser un presidente muy pobre intelectualmente, incluso presumía de las cosas que no sabía, y la elección es muy apretada, hasta el punto de que todo se reduce al estado de Florida, donde hay muchos problemas con el conteo. Quien ganase el estado de Florida va a ganar las elecciones, y resulta que había papeletas mal hechas, mal marcadas, el recuento tiene que repetirse varias veces y pasan semanas y no está claro quién es el presidente porque hay muchos pleitos y muchas demandas de ambos partidos principales. Al final es el Tribunal Supremo el que decide que los votos electorales de Florida corresponden a George Bush y le dan la elección. Así que es una elección muy discutida. El siguiente presidente que sustituirá a George Bush, después de dos mandatos, que sí que lo consigue, y después de varios episodios, como la guerra de Irak, que veremos que se generan a partir del 11 de septiembre, gana otra pequeña sorpresa. Barack Hussein Obama gana, para empezar, las primarias del Partido Demócrata por sorpresa. Él es un senador del estado de Illinois y enfrente tenía a la archiconocidísima mujer de Bill Clinton, que había sido primera dama, que había sido también senadora, Hillary Clinton, que parece que va a ganar de calle las elecciones del Partido Demócrata. Pero Hillary Clinton tiene mucha fama y muchas políticas justificadas de ser el conservadora del Partido Demócrata. Y las bases progresistas del partido nunca la apoyan en masa. El Barack Obama da un mensaje de esperanza, incluido porque es el primer candidato con posibilidades de raza no blanca. Hace una campaña además muy buena que se estudia en historia del marketing electoral, con el lema Yes We Can, sí que podemos, si se puede, que despierta esta campaña simpatía a nivel mundial. Es pionera en el uso de redes sociales, mete incluso a fundadores de Facebook dentro de su equipo de campaña, que en aquel momento era una novedad total, el uso de redes sociales para una campaña electoral. Tanto es así que nada más ser elegido presidente le dan el Nobel de la Paz, cuando no había hecho nada para merecerlo más que un reconocimiento a esa esperanza a nivel mundial que ha traído la campaña.
repite una imagen de Kennedy, ¿no? De un presidente que fue reconocido y apreciado a nivel mundial, dando un discurso en campaña electoral en la mismísima puerta de Brandenburgo en Berlín, igual que lo hizo Kennedy. En cuanto a sus políticas, Barack Obama tiene que gestionar una crisis que no se provocó durante su presidencia, la crisis de 2008, que ahora estudiaremos. Aumenta el gasto público para intentar salir de la crisis. En política exterior, abandona lo que veremos que han sido las políticas de Bush de ir a su bola, de alejarse de sus aliados y de hacer la guerra por su cuenta, nunca mejor dicho. Obama, por el contrario, mejora las relaciones con los aliados, busca lo que se llama el multilateralismo, en el que no solamente Estados Unidos decida por su cuenta, hace un acercamiento al mundo islámico muy importante en un contexto en el que el enemigo de Estados Unidos ha dejado de ser el comunismo y ha pasado a ser el terrorismo islamista, e incluso acaba con el bloqueo a Cuba, con el histórico bloqueo a Cuba, ¿no? Pues muestra de la mejora de las relaciones internacionales que pretendía la administración de Obama. También hace una reforma sanitaria para dar cobertura a los sectores más desfavorecidos, que si se llamaba Medicare, lo más parecido que hay a la seguridad social en Estados Unidos, pero está muy alejado de toda la cobertura que da la seguridad social en Europa, pues ese Medicare lo llaman Obamacare para referirse a esta reforma sanitaria. Todas estas políticas de aumento del gasto público, de política exterior de intentar mejorar relaciones y de dar una sanidad pública a los americanos, esto es importante entender porque esto causa rechazo entre los conservadores, el tema de la sanidad pública. Los lobbies de la sanidad privada son muy poderosos en Estados Unidos, los lobbies de las empresas de seguros. Incluso llegan a financiar campañas de congresistas, de senadores, incluso de presidentes. Tienen mucho poder y es muy difícil para una persona legisladora enfrentarse a abordar una reforma de la seguridad social que le vaya a quitar mucho trozo del pastel a la empresa privada como pasa hoy en día. Obamacare pues no da una cobertura a la europea como tenemos en España o en Reino Unido, pero se aproxima un poco. Bueno, pues todas estas políticas generan que se crezcan facciones muy de derechas, muy de extrema derecha, derecha religiosa, agrupadas en torno a una facción del Partido Republicano que se llama el Tea Party, ¿vale? Tomaban ese nombre recordando un poco el motín del té de Boston, aunque no tenía nada que ver con él. Y llegan a colocar con un mensaje populista muy de derechas y muy conservador y muy con el giro hacia lo neoliberal a varias personas en el Congreso de Estados Unidos. De ahí del Tea Party se configura lo que hoy se conoce como alt-right, la derecha alternativa, con un componente incluso de acoger el racismo de Estados Unidos, todo lo que había sido Ku Klux Klan, los movimientos de supremacía blanca y todos los movimientos anti-inmigración están ahora en la alt-right, que ha ocupado buena parte del discurso del Partido Republicano. La prueba es que el sucesor de Barack Obama no es Hillary Clinton, que gana las elecciones demócratas, porque mucha gente, ya digo que mucha gente del Partido Demócrata pues no la tiene como una candidata preferente, y gana el candidato republicano a pesar de tener menos votos globales que Hillary Clinton. Es Donald Trump, que es el candidato impulsado precisamente por la alt-right, esa nueva derecha alternativa, que acoge incluso sus movimientos de extrema derecha, incluidos grupos racistas y anti-inmigración. Coloca varios congresistas y senadores, además del presidente, y se extiende un poquito incluso a nivel mundial. La alt-right es lo que representa Víctor Orbán en Hungría, lo que representa Bolsonaro, que ganó las elecciones de Brasil, o lo que representa Matteo Salvini en Italia. Esta nueva derecha alternativa usa técnicas de difamación, incluso de expansión de datos y noticias falsas, a través de redes sociales, uso masivo de los medios digitales y intenta movilizar, pues digamos, a favor del odio. No hace muchas propuestas, digamos, racionales, de datos, de yo cuando gobierne voy a hacer esto, voy a cambiar esta política, sino que apela más a la emoción. Es curioso cómo ha cambiado el discurso desde la crisis de 2008, que el movimiento de los indignados, lo que fue el 15M en España, la primavera árabe en los países magrebíes, lo que fue el Occupy Wall Street, apelaban a un cambio social y político y la emoción tuvo mucho que ver entonces. Pero ahora se da un poco la vuelta y apelan a la emoción, pero no a la emoción de cambio, de mejora del nivel de todos y del bien común, sino que están apelando directamente a sentimientos de odio al inmigrante, de odio a las razas que no sean la blanca, etcétera, etcétera. Y este mensaje lo han difundido mucho y lo han normalizado de alguna manera. Cuando hay muchísima gente en YouTube, muchísimos grupos de WhatsApp, de los que te llegan mensajes tipo hay que expulsar a los mexicanos de Estados Unidos porque nos quitan el trabajo, pues esos mensajes van calando.
Por supuesto, la administración de Trump revierte la mayoría de políticas de Obama, les da la vuelta e incluso inicia una guerra comercial contra China. Donald Trump es derrotado y es de los pocos presidentes que solamente han durado un mandato de 4 años, desde que se instauró la limitación de mandatos con Roosevelt, porque hay una movilización masiva en su contra. No es tanto que Joe Biden, el candidato demócrata, genere mucha ilusión, yo creo que más bien al contrario, pero de repente la gente progresista se veía defendiendo no conquistar más derechos, no hablar de matrimonio igualitario en todos los estados, sino es que estaban intentando no perder los derechos conquistados en décadas anteriores. O sea, se estaba debatiendo prohibir el aborto cuando era un derecho conquistado, ¿no? Teníamos la indignación que genera las protestas, la brutalidad policial contra la población negra, casos de gente que la policía se pasa reprimiendo a un sospechoso y le mata. Y esto ocurre en la era de Internet en el que todo el mundo tiene una videocámara en el bolsillo. Entonces te retransmite el asesinato de George Floyd en directo, ¿no? Y se generan movimientos como Black Lives Matter que activan también el voto de las minorías, como la población negra, como la población inmigrante y otras. Y ese grupo de votos agrupa en torno a Joe Biden, que es elegido el sustituto de Trump. Él fue el vicepresidente con Obama, elige como vicepresidenta a una mujer, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia en Estados Unidos, Kamala Harris. Ese movimiento pro derechos civiles de nuevo cuño, que es Black Lives Matter, y el sentimiento anti-Trump, pues logra generar más voto que el sentimiento pro-Trump, que también existe. Y también consigue el apoyo de todo el partido, incluido Bernie Sanders, que es un candidato que estuvo a punto de ganar las primarias a Joe Biden y que se define como socialista. Socialista en Estados Unidos es más bien lo que nosotros entendemos por socialdemócrata en Europa. Pero aún así, Bernie Sanders, que fue gobernador del estado de Vermont y que es un senador importante y conocido con muchos años, salir a los medios de Estados Unidos y decir yo soy socialista es algo muy arriesgado porque años y años de propaganda anticomunista de la Guerra Fría han denostado esa palabra y años de acción de los lobbies que van en contra de todo lo que huele a socialdemocracia, tipo protección del desempleo, protección de la seguridad social, ¿no? A Biden y a Kamala le ha tocado, perdón, y a Kamala Harris le ha tocado gestionar la pandemia del COVID-19, el que se generó durante la presidencia de Trump, con actitudes negacionistas que no hicieron nada por parar el virus. Y eso sí, cabe destacar, aunque es muy pronto para decirlo, necesitamos ver más perspectiva histórica, que decimos en historia, pero parece que por primera vez el Partido Demócrata está dando un giro para alejarse del neoliberalismo. Por lo menos la pandemia ha cambiado un poquito la percepción de las cosas. El discurso neoliberal es que las empresas privadas farmacéuticas pues tienen que investigar las vacunas e intentar sacar con ellas el mayor beneficio posible. En una sociedad socialdemócrata de estado del bienestar se antepondría que todo el mundo tuviera acceso a la vacuna a los beneficios económicos de las farmacéuticas privadas. Esa diferencia la hemos estudiado bastante. Bueno, pues Biden ha sorprendido liberalizando las patentes de las vacunas. Es decir, el documento que dice que esta vacuna que ha investigado la empresa X solo la puede fabricar la empresa X y la empresa X es libre de poner el precio que quiera en el mercado de esa vacuna. Pues Biden ha cogido esa vacuna y ha hecho una ley para decir que esa patente es pública, la fórmula es pública, cualquiera puede fabricarla, distribuirla, etcétera, etcétera, porque ha antepuesto la necesidad de que todo el mundo esté vacunado al beneficio este. Esto va en contra del credo neoliberal y le va a granjear muchos enemigos. Pero es significativo que uno de los partidos mainstream progresistas de la potencia mundial de Estados Unidos, al contrario que lo que estamos acostumbrados a ver en Reino Unido o en Alemania o incluso en España, está dando un giro para alejarse claramente del neoliberalismo y volver a la socialdemocracia, aunque sea con tímidos pasos. Veremos a dónde lleva esto. Ya que conocemos los presidentes, vamos a conocer cuáles son los principales hechos históricos que ocurren y que afectan a Estados Unidos después de la Guerra Fría. El primero sería la Guerra del Golfo Pérsico, en la que se mete George Bush padre. Al final de la Guerra Fría. Saddam Hussein era un dictador que había puesto a Estados Unidos en Irak, que es un país vecino a Irán, ¿os acordáis de Irán? Donde triunfa la Revolución Islámica, que es un país anti-Estados Unidos, con el que tiene muchos problemas en la Guerra Fría después, etcétera, etcétera.
Bueno, pues en palabras textuales de un secretario de Estado americano, y perdóname la expresión, Saddam Hussein es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Lo ha puesto Estados Unidos para hacerle la guerra a Irán, que de hecho hubo una guerra entre Irán e Irak durante casi todos los años 80, patrocinada por Estados Unidos para intentar socavar y hacerle daño a su enemigo Irán. Bien, en el 91 Saddam Hussein decide, por supuesto sin contar con Estados Unidos, ni con la ONU, ni con nadie, invadir el país de al lado, Kuwait, un pequeño país del Golfo Pérsico que tiene muchas reservas de petróleo. Kuwait es aliado de Estados Unidos y enseguida mueve hilos en la ONU para invadir el Golfo Pérsico, para invadir Kuwait, el sacar a Saddam Hussein de allí, que vuelve a Irak y sigue gobernando Irak, no lo quitan de allí, y así acaba la guerra del Golfo Pérsico. Pero veremos que no se acabará ahí la cosa con Saddam Hussein. El 11 de septiembre de 2001, los americanos lo llaman 9/11, ¿vale? Pues 9 del 11, porque recordad que ellos escriben antes el número del mes que el número del día del mes, al revés que hacemos nosotros. Nosotros diríamos 11 del 9 para decir 11 de septiembre, ellos dicen 9 del 11. El 11 de septiembre de 2001, una organización terrorista que se llama Al-Qaeda, islamista, y aquí me voy a parar un momento, islamista no quiere decir islámico, ¿vale? Ni musulmán. El Islam es la religión que profesa la gente musulmana, es una religión muy pacífica, con millones de seguidores en todo el mundo, y hay una rama, una pequeña facción, pues igual que puede haber cristianos violentos o hindúes violentos, hay una facción que hace una interpretación muy particular del Corán y llama a usar las técnicas terroristas para expandir su religión. Estos los vamos a llamar no islámicos, no musulmanes, son islamistas, ¿vale? Estos terroristas islamistas son una minoría dentro del Islam, que cabe señalar, muy minoritaria, y no se debe juzgar a toda la gente que profese la religión islámica por lo que hace esta minoría de terroristas, ni mucho menos. Pero hay una organización que se declara anti-Estados Unidos, que ve a Estados Unidos como el enemigo, entonces, comandada por un orador, Osama Bin Laden, que es miembro de la familia real de Arabia Saudí, y después de haber hecho varios actos terroristas y de que Estados Unidos lo tuviera en el punto de mira, el 11 de septiembre secuestra 4 aviones de pasajeros, obliga a los pilotos o toman los mandos, y terroristas suicidas con los aviones llenos de pasajeros lo estrellan contra una de las Torres Gemelas, el World Trade Center de la ciudad de Nueva York, un icono de esa ciudad y también del capitalismo, ¿no? El Centro Mundial de Comercio. Mientras está la gente viéndolo por la tele, que se ha estrellado un avión contra una de las torres, lo están dando en directo por todas las televisiones porque es un hecho muy extraño, hay muchos rumores, no se sabe qué ha pasado, si se ha estrellado una avioneta por error. Mientras está la gente viendo cómo arde la primera, pasa lo de esta foto, y un segundo avión secuestrado por Al-Qaeda es desviado para estrellarse contra la otra torre, y las torres acaban derrimbándose, matando a miles de víctimas, ¿no? Es un hecho que sobrecoge por la crueldad, y porque además estaba siendo transmitido en directo y visto por todo el mundo, ¿no? Consecuencias, bueno, aparte de generar una ola tremenda de simpatía hacia Estados Unidos y de empatía con su sufrimiento. Las políticas de George Bush, que hasta entonces era un presidente súper impopular, cambian totalmente. Aprueba la Patriot Act, una ley que rebaja libertades individuales en Estados Unidos con la excusa de conseguir seguridad. El motor de la Patriot Act es el miedo, en todas partes. Tenemos miedo a que otro 11 de septiembre vuelva a ocurrir, a que tengamos ataques terroristas, no nos sentimos protegidos, y la gente y los legisladores y las legisladoras entregan al gobierno parte de las libertades de circulación de personas, de derecho a la privacidad, de que te puedan mirar los mensajes, etcétera, con la excusa de luchar contra el terrorismo. Además le dan un nombre que es muy difícil votar en contra, ¿no? Porque en Estados Unidos en esta época un atentado de estas características hace que la gente se refugie en el gobierno. La expresión en inglés es rally around the flag, ¿vale? Se agrupa en torno a la bandera, surge el patriotismo y el orgullo de ser americanos, y no podrán con nosotros los enemigos de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y si a la ley que rebaja libertades de Estados Unidos la llamas la ley patriótica, ¿cómo puedes en ese contexto ponerte delante de tus electores y electoras y decir, he votado en contra de la ley patriótica? Es muy difícil, ¿no? En Estados Unidos además comienza la guerra contra el terrorismo, ¿vale? Se acabó la Guerra Fría, el comunismo ya es nuestro enemigo, ya ha encontrado Estados Unidos su enemigo en esta época, que va a ser el terrorismo islamista. Va a autorizar guerras preventivas, incluso sin apoyo de la ONU, para atacar a países que crean que están dando refugio a terroristas, y define a varios estados como el eje del mal. La primera de estas guerras es la guerra de Afganistán. Después, con el 11M aún fresco, no le cuesta a Estados Unidos, no le cuesta conseguir apoyos.
Afganistán desde hacía varios años es un país gobernado por talibanes. Precisamente otra organización que en su tiempo había alimentado a Estados Unidos, que le había dado armas a estos islamistas para luchar contra el comunismo y el dominio soviético, la influencia soviética en Afganistán en esta época. Acaban tomando el poder e instaurando un estado teocrático en donde, por supuesto, las mujeres tienen que ir con el famoso burka, ni siquiera con el niqab, que les permite ver los ojos, ni siquiera con el hijab, que solo cubre el pelo, sino que tapadas con una tela que no les deja ver más que a través de una rejilla de tela, para que con sus ojos pecaminosos no puedan incitar a los hombres a pecar. O sea, es un estado muy machista, muy retrógrado y con ausencia de libertades total, ¿no? Con una interpretación de la ley islámica que no coincide en absoluto con la de la mayoría de las personas musulmanas. El Estados Unidos ataca a los talibanes porque sabe que tienen lazos con Al-Qaeda. De hecho, Osama Bin Laden acaba apareciendo en Afganistán y gana una guerra muy rápida en la que instaura un gobierno democrático. Pero todavía hoy en día hay muchas áreas de Afganistán, que es un país muy grande, con áreas montañosas, que son difíciles de controlar. Pues hay muchas áreas del país que siguen controladas por los talibanes y a las que no llega el nuevo estado de Afganistán. Después, la siguiente parte, después de haber hecho la guerra de Afganistán, Bush se fija en Irak, el país que sigue gobernado por Saddam Hussein, eh, el enemigo contra el que su padre hizo la guerra, y empieza a decir que va a ir a la guerra contra Saddam Hussein, no para tener el control de su petróleo, que es lo que es Vox Populi y sospecha todo el mundo, sino por dos supuestos que se demuestran falsos. Uno, que hay relación entre Irak o Saddam Hussein y los ataques del 9 de septiembre, era mentira, y que Irak tiene armas de destrucción masiva, que tiene armas nucleares o que tiene unas armas que van a ser una amenaza contra la seguridad nacional o que pueden caer en manos de terroristas. También se demostró que era mentira. Irak no tenía armas de destrucción masiva. Solamente un pequeño grupo de países, la coalición de los dispuestos, apoya a Estados Unidos. Y de los únicos países relevantes que lo hacen son Portugal, el Reino Unido. Aquí tenéis al presidente de Portugal, Durão Barroso. Aquí tenéis al primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, el propio George W. Bush, y José María Aznar, el presidente de España en ese momento, que establece una relación diplomática especial con Estados Unidos y él decide apoyarles en la guerra. Esta guerra no es que sea impopular en España, es que es impopular en todo el mundo. Nadie entiende que si no hay lazos entre el 9 de septiembre y Irak, que Estados Unidos haga esto sin apoyo de la ONU, con la mayoría de países en contra, ¿no? Consecuencias, Saddam Hussein es derrocado, se instaura un gobierno democrático en Irak, pero que es un estado fallido, que todavía pues tiene muchas áreas que controlan terroristas o gente pro Saddam que no acepta lo que pasó. Hay centenares de miles de víctimas iraquíes, pues también miles de soldados de Estados Unidos pierden la vida. Un periodista español también la perdió porque un americano le confundió su cámara de vídeo con alguna arma y le pegó un tiro. Se llamaba José Couso, o sea que hubo muchas, pero bueno, comparemos, centenares de miles de víctimas iraquíes contra miles de Estados Unidos. Estados Unidos además lleva a cabo, pues para conseguir confesiones o conseguir información, actos de auténtica ilegalidad. La guerra en sí ya era ilegal porque no tenía ningún respaldo de las Naciones Unidas. Se descubre que en una prisión en Irak, Abu Ghraib, Estados Unidos está torturando a iraquíes, violando todas las convenciones de derechos humanos y de la Convención de Ginebra. Y también encierra a algunos presos iraquíes en la cárcel que tiene, en la base que tienen en Guantánamo, en Cuba, de manera indefinida, sin juicio, para intentar conseguir información. Las imágenes de Abu Ghraib y de Guantánamo pues dan la vuelta al mundo y alimentan el sentimiento anti-Estados Unidos y antiguerra. Toda la simpatía que Estados Unidos había conseguido después de los ataques del 9 de septiembre se va al garete por todo lo que está pasando. Y también crece la impopularidad de Bush, que los republicanos acaban perdiendo el poder. Después no hay otra guerra, pero aunque continúa la presencia en Afganistán y es una constante de lucha de soldados contra los talibanes que quedan ahí, pero lo más destacable es la crisis financiera de 2008. Ocurre por la especulación inmobiliaria y en la bolsa de Estados Unidos. Básicamente dan muchas hipotecas a gente que no acaba pudiéndolas pagar. La deuda de esas personas que nunca se va a pagar se la van vendiendo unos bancos a otros, ¿vale? Te compro esa deuda, cuando se pueda pagar yo la cobraré, ¿vale? Y te llego a un acuerdo contigo. Pero se la van pasando y se hacen unas pelotas de deuda que no se va a poder pagar nunca porque se dieron hipotecas a gente sin ingresos y cuando crecieron los precios de las casas y crecieron las hipotecas no podían pagarlo y esa burbuja inmobiliaria, puff, estalla, ¿vale? Y los bancos se quedan con deudas que no van a poder cobrar nunca. Eso hace que haya un efecto cascada parecido al de la crisis de 1929 que hemos estudiado. Muchas empresas cierran, la gente
se va al paro y hay muchos recortes en gastos públicos. Se hace lo contrario a lo que se hizo en 1929, en donde, bueno, al principio no, pero cuando llegó Roosevelt aplicó las políticas de Keynes, socialdemócratas, y aumentó el gasto público, las obras públicas, para meter dinero en el bolsillo de la gente, que circulara y que así se reactivara el consumo y se podía salir de la crisis. Pero aquí fue al revés. Lo que decía el creador neoliberal era que el Estado tenía que ser cada vez más pequeñito. Así que se recorte en gasto público. Y se recortó en gasto público, pues ya aquello hizo que la salida de la crisis fuera muchísimo más difícil, muchísimo más traumática, con la gente perdiendo empleo, calidad de vida, incluso cuando volvía a tener empleo era de mucha menor calidad y con mucho menos sueldo que antes de 2008. Esto empieza en Estados Unidos, pero se expande a todo el mundo, incluida España, en donde estábamos dando muchas hipotecas entonces y la crisis nos las comimos con patatas. Consecuencias de esta crisis: los estados del bienestar se van a ver severamente afectados, pues ya digo, porque encima la respuesta es neoliberal, que lo que quiere es cargarse el estado del bienestar. Entonces, si la receta es reduce el gasto en sanidad, reduce el gasto en educación pública, pues vamos a tener peores educación y sanidades públicas. El desempleo se dispara después de 2008 y se inician unos nuevos movimientos sociales. Se les llama el movimiento de los indignados, porque uno de los primeros libros se llama Indignaos, que genera, o que toman los que hacen estos movimientos. Empieza con la primavera árabe, con unos movimientos para quitar a los gobiernos autoritarios, que había muchos de los países árabes. En España, el 15M, el 15 de mayo de 2011, pues hay grandes manifestaciones para pedir un cambio social y un cambio político, y empiezan a discutirse en la calle, en asambleas, al estilo de cómo se hacía en la primavera árabe. Y del 15M saltamos al Occupy en Estados Unidos. Occupy Wall Street empieza en Nueva York, pero pronto en muchas ciudades de Estados Unidos pues hay estos movimientos asamblearios horizontales en los que se quieren proponer nuevas formas de hacer política. Vale, pues el 15M y Occupy no generan un cambio inmediato en España, pero sí el surgimiento de nuevos políticos y incluso nuevos partidos. En España Podemos, en Estados Unidos políticas como Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Pues representaría un poco esta nueva forma de hacer política, que sí que están cambiando, están consiguiendo algunos pocos cambios en la forma de hacer política años después. Después, la guerra activa contra la que sigue Estados Unidos, y es un problema a nivel mundial en realidad, porque no solamente Estados Unidos, es la guerra contra el Estado Islámico, también conocido como Daesh. Es una nueva organización terrorista, que aparte, si Al-Qaeda era una red, estos quieren crear un Estado en el que reine su interpretación de la ley islámica, un califato, como lo llaman. El Estado Islámico ha ocupado territorios de Irak, ha ocupado territorios de Siria, donde han proclamado este Estado que no es reconocido por nadie, lógicamente, y ha generado una guerra en Siria que todavía colea, y una respuesta internacional también. El Estado Islámico también es responsable de los atentados al estilo Al-Qaeda que se han dado en todo el mundo en diversas ocasiones. Bueno, pues hasta aquí el tema de hoy. Seguimos con este último tema del mundo actual. Espero que os haya parecido interesante. Seguimos.